liderazgo que es capaz de cumplir la esencia de su función, la cual consiste en movilizar, potenciar o dinamizar a la iglesia como fuerza de transformación humana. La fuerza de vida y esperanza no están en héroes, sino en comunidades que, siendo ellas mismas impactadas y transformadas, son agentes de transformación. Pero ¿qué tipo de liderazgo es capaz de provocar una reacción qué tipo de liderazgo es capaz de incidir para generar comunidades sujetos? Comunidades protagónicas, que es al final lo que debe perseguir un liderazgo que de verdad sea excelente. La excelencia del liderazgo no está en la exaltación de la imagen del líder, sino la excelencia del liderazgo está en la exaltación de la capacidad de la comunidad para incidir en la transformación de la vida humana. Ese es como el principio que tenemos en la perspectiva de Jesús, que es la que plantea el libro. Ya en el prólogo del libro yo planteo las influencias que nos vienen de ese tipo de liderazgo norteamericano, en lo cual el tema de liderazgo significa promover al líder. Es decir, el liderazgo gira en torno al líder. Indudablemente el líder tiene un rol importantísimo y quizá insustituible, por eso es el tema del liderazgo. Pero el carácter, la naturaleza de ese liderazgo es el que creo que se ha distorsionado. Porque toda la temática que nos viene de liderazgo, desde el norte particularmente, se concentra en la promoción del líder. Cómo ser un líder eficaz, cómo ser un líder de transformación, cómo ser un líder de impacto, cómo ser un líder reproductor, cómo ser un líder relevante. Y todo gira en torno a la persona del líder. Pero muy poco gira en torno al carácter del liderazgo. ¿Cuál es la esencia? Es lo que nos pasa en esto de los materiales sobre iglesia. Son pocos los materiales de iglesia que nos planteen temas eclesiológicos. Más bien nos plantean temas eclesiásticos. El consumo y la producción tiene que ver con ese movimiento eclesiástico, pero no se plantean las grandes preguntas que debe responder la eclesiología. ¿Qué es? ¿Para qué está la iglesia? ¿Cuál es la misión? O sea, los grandes temas de la eclesiología, sino que más bien plantean cómo reproducir de 100 a 200 miembros en un año, cómo darle una mayor capacidad reproductiva a la evangelización. O sea, temas que tienen que ver con asuntos muy, muy especiales. Lo mismo nos pasa con el liderazgo. Los temas que nos plantea el liderazgo hoy día no son acerca de el carácter
el sentido de existencia del liderazgo, sino más bien se plantean en torno al líder. Y ahí perdemos, en esencia, lo que plantea el Nuevo Testamento. La excelencia del liderazgo tiene que ver con su capacidad de mover comunidades para la promoción de la vida, de la esperanza, de la paz. Y esto ya implica abordar la temática desde otra plataforma, desde otra perspectiva, porque al final es la comunidad la que debe realizar la misión. Es la comunidad la que está disgregada. La comunidad se congrega, pero ese tiempo que se congrega debe tener una experiencia de tal forma que al disgregarse sea capaz de ejercer la misión. La misión no se ejerce en meros acontecimientos comunitarios públicos. Esos son también detonantes, pero la misión la debe ejercer cada creyente, cada hermano, cada hermana. Son los que, habiendo tenido ese impacto de convivencia y aprendizaje de liderazgo, es capaz de sentirse equipado, empoderado, animado para ejercer la misión. El liderazgo desde la perspectiva del Nuevo Testamento será el que sea capaz de empoderar a la comunidad para que la comunidad haga la misión. Será complicado pretender que el líder realice la misión. Su liderazgo debe ser de tal manera estimulante, animador, empoderador, para que la comunidad se sienta apropiada del sentido de la misión, equipada con los instrumentos de la misión, de tal manera que la que anda realizando la misión desde su existencia normal, desde su convivencia cotidiana, sea justamente la comunidad. Eso que de repente un muchacho sin ningún tipo de ritual de consagración, simplemente con sentirse llamado y convocado, tenga la libertad y el poder de pararse, de intervenir, de actuar, de liderar dentro de su colegio, dentro de su comunidad, sin que consideren necesario tener un permiso, una autorización o una consagración de parte de un líder, sino que se siente en el privilegio, en la convicción de ser agente vivo de la misión. Ahora, ¿por dónde pasa ese tipo de liderazgo para que provoque esto? Porque hoy día esto no se nos plantea en los libros de liderazgo que nos vienen del norte. Se nos plantea el liderazgo, el hombre que es capaz de tener una iglesia de 5.000 o 10.000 personas, el hombre que es capaz de desarrollar toda una fuerza mediática y creadora de su imagen. Es decir, como planteo en el libro, y hay una frase que el segundo, dentro de lo que se plantea, dice que mucho de lo que hoy se nos vende mucho de lo que hoy se nos vende, vivimos tiempos atiborrados de filosofías para liderazgos efectivos y exitosos. Pululan mercaderes que ofertan métodos y leyes infalibles para alcanzar un liderazgo de excelencia. Hay tecnócratas en este campo que prometen escaleras al cielo a los que quieren ascender a niveles lejos de los mortales. Son apóstoles
de otro evangelio. El evangelio de la imagen mediática, de la estética teatral y de la eficacia cuantitativa. El reconocimiento y la veneración de la masa, traducidos en un culto a la personalidad, es la recompensa para tal liderazgo. Mucho de lo que hoy se factura como principios cristianos para la excelencia en el liderazgo no son más que manuales para levantar ídolos, sean ídolos individuales o ídolos organizativos. Ahora, ¿qué liderazgo es ese que nos plantea la Escritura capaz de cumplir esta tarea, que era en esencia el liderazgo de Jesús? Creo encontrar dentro de muchas páginas de la Escritura, pero en la primera carta a los tesalonicenses, unas claves que nos ayuden a entender la esencia de este liderazgo. Vamos a trabajar un pasaje que es primera Tesalonicenses 1, del 2 al 10. Aquí hay un planteamiento muy claro y evidente de un liderazgo capaz de transformar, de mover comunidad. Un liderazgo capaz de movilizar a la comunidad y convertirla a ella en el agente fundamental de la misión. Es la comunidad de los creyentes la responsable primaria de la misión. Pero ¿cómo se impacta de tal manera a esa comunidad para que se sienta movida, empujada a ejercer la misión? Ese creo que es el liderazgo que va a plantearse en este pasaje. Vamos a leerlo y luego lo vamos a trabajar. Dice, versículo 2: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Les recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre, a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Y entendí esta palabra. En esta escritura tenemos diagramado, diríamos, ese tipo de liderazgo capaz de impactar a una comunidad, pero el impacto debe traducirse en una capacidad de movilización, de participación en la misión. Si la iglesia no es agente de misión, y eso se notará o se realizará al momento de la disgregación de la comunidad y no al momento de la congregación. Porque si el liderazgo se reduce al impacto del líder en la comunidad cuando se congrega,
Pero a la hora que la comunidad se digrega, tal impacto no provoca una movilización, una participación activa de la iglesia en el cumplimiento de la misión, entonces el liderazgo está castrado de su fundamental función. Entonces el liderazgo está diseñado para que tenga un impacto teatral o escénico a la hora del culto, como una especie de función, como una especie de una actuación que agrade a la comunidad, y luego la comunidad sale más que comprometida a la misión, sale relajada, sale satisfecha que tuvo un buen culto, qué lindo, qué hermoso, qué buen canto, qué buena imagen, qué buenas luces, qué buen aire, qué linda reunión. Pero si en eso no sale la comunidad con un diseño mental y de vida de compromiso, entonces el liderazgo ha errado su función. Entonces el liderazgo ha perdido su fuerza, ha perdido la razón de existir, y más que el liderazgo se ha convertido en actores que quizás puedan presentar un buen espectáculo en la congregación, pero que no se demuestran la capacidad de incidir en la disgregación. Diríamos que la fuerza del liderazgo, más que en convocar a la congregación, va a estar en la capacidad de movilización, en la disgregación. En la congregación está una faceta que debe traducirse en la disgregación, y será en esa faceta de la disgregación donde se evidenciará la calidad real del liderazgo. Pero si en la disgregación no pasa nada, entonces en la parte de la congregación hay un falso, hay un cortocircuito, hay una función errática del liderazgo que no logra transferir la corriente de compromiso a la hora de la disgregación. En la perspectiva del liderazgo diríamos entonces que congregación y disgregación son dos binomios inseparables que se sirven entre sí como catalizadores, y son los dos ámbitos que han de demostrar la excelencia de un liderazgo. Si no, entonces, si solo se reduce a la congregación, entonces hemos reducido el evangelio y el espectáculo, el liderazgo a ser actores o actrices, y el culto a una terapia, y no lo que debe ser una adoración al Dios de la historia que nos compromete con la misión. El liderazgo debe ser, como lo veremos en esta obra, de tal impacto que la comunidad se sienta retado a ser imitador del trabajo, del compromiso, de la faena del líder, y decide asumir la vida cristiana como un trabajo, que sea la perspectiva que haremos, una labor. Por eso Jesús dirá: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero si la comunidad no se ve como una comunidad de obreros, si no se mira a sí mismo como un trabajador del reino, porque no es capaz de ver en su líder un trabajador tesonero, emprendedor y sacrificial del reino, entonces, si no es así la relación, entonces el liderazgo está mal planteado y mal desarrollado. En estos pasajes diríamos que lo que tenemos es un pasaje de acción de gracias. Estamos
La pericopa que tenemos aquí es una acción de gracias. Pero en esta acción de gracias, Pablo va a revelar la semilla de un liderazgo auténtico. Y nos va a proveer claves por dónde pasa, por dónde camina un liderazgo que quiera cumplir la función que desde la práctica de Jesús y desde la práctica de los apóstoles se nos plantea como el modelo a seguir de un auténtico liderazgo. Esto es lo que el libro plantea también en un contexto donde toda la temática del liderazgo para mí tiene un desvío, tiene está la temática sesgada y más bien representa la perspectiva occidental individualista del liderazgo y no la perspectiva comunitaria que plantea la Biblia. Además, de entrada, este es el primer escrito que tenemos del Nuevo Testamento. Esta es la carta más antigua. Primera Tesalonicenses es el documento más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento. Y de entrada Pablo se presenta en términos colegiados. El versículo 1 presenta su equipo. La carta se presenta como remitentes Pablo, Silvano y Timoteo. Es decir, ni siquiera es la perspectiva de un individuo que se presenta como el héroe de la comunidad, que es la idea del liderazgo hoy, generar héroes, pintar un héroe, y que la iglesia siga un héroe y no un siervo, que es lo que Pablo va a exponer. La imagen del líder sigue siendo la imagen de un siervo, que es la que recoge el libro, como el siervo sufriente de Yahvé. Y esa imagen siervo es la que sigue inspirando a las comunidades. Pero esa imagen de líder siervo como semilla de inspiración para una comunidad que quiere imitar esa imagen siervo, esa ha desaparecido. Lo que hay es la imagen de un líder tecnócrata, conocedor de la última moda en términos de comunicación, que anda, que sube por su laptop al púlpito, que predica con un teléfono, que es un chimbón, es decir, es el hombre que encarna la mentalidad de éxito norteamericana. Y la imagen de los hombres que desde sus limitaciones y pobrezas están abriendo brecha con grandes dificultades, esa no es la imagen del líder efectivo que hoy se nos presenta como ideal. Y esto va creando crisis en los líderes que están luchando a brazo partido en comunidades difíciles, porque a veces sienten tan grandes esfuerzos y en su mente tan pocos resultados, y no entienden cómo otro, con el mínimo de esfuerzo, solo con un botón para encender una radio o una televisión, obtienen resultados, aunque su vida personal no sea un sacrificio por causa de guerra. Entonces, esto crea complejos de inseguridad o de desvalorización a la práctica pastoral de la gran mayoría de hombres y mujeres que están luchando desde la limitación de sus recursos, tiempos y capacidades. Se desvaloriza su esfuerzo, su lucha, y no son los modelos así, ¿verdad? No son de quienes escriben. Un libro de liderazgo que presente modelos no va a recoger modelos de barrio, modelos de colonia, modelos de pueblos, va a recoger modelos de grandes urbes que han tenido un éxito imperial. Ellos serán los modelos de líderes a seguir. Y ante el culto a ese tipo de liderazgo, pues los que nos toca luchar desde nuestras limitaciones y arriesgando la vida en zonas tan complicadas,
Esos no son modelos de liderazgo. Esos no son modelos a tomar en cuenta. Esos no son historias que se narren. Eso es, los ojos de nadie van a estar en ese tipo de expresiones ubicadas en una zona marginal, sino que aquello que va a representar lo glamuroso, ¿verdad? El glamour, lo mediático, eso es lo que va a significar importante. En el libro, como en la escritura misma, se recoge, se valora y se presenta como experiencia de Dios y por ende revolucionaria. Se presenta y se valora que estos esfuerzos penosos, me refiero a penosos en el sentido de cargosos, de afanosos, que estos esfuerzos penosos son los que significan semillas de reino. ¿Por dónde camina el reino? Camina el reino por esos imperios eclesiásticos, mediáticos, o camina el reino en los esfuerzos silentes, anónimos e ignorados de cientos de hombres y mujeres de Dios que trabajan en pequeñas obras, pero que están sudando la camiseta con mucho esfuerzo. Dirá la Biblia que el reino de Dios camina no en ese glamour imperial eclesiástico. El reino de Dios caminará en la vida de esos hombres y mujeres que les toca vivir día a día, arriesgando la vida sin pompa ni platillo ni tanta huella. Y esto es lo que va a plantear. Por eso comienza Pablo revela las claves de su liderazgo en una acción de gracias. En esta película, que es literalmente una acción de gracias, es donde Pablo va a plantear las claves de un liderazgo coherente con el ministerio de Jesús. Y lo hace en el marco de la acción de gracias, porque ese tipo de claves y de experiencias hay que agradecérselas al Señor. Ni siquiera forma parte, digamos, de una parte eclesiológica de su escrito, forma parte de una adoración. Pablo le da gracias a Dios porque ese esfuerzo, quizás penoso y duro, produce lo que debe producir, y es una comunidad empoderada en el ejercicio de la misión. Y para Pablo esa es obra de Dios y hay que alabar a Dios. Significa que una congregación que reúna 30,000 personas, que al momento de la congregación impacta esa reunión, pero que a la hora de la disgregación no hay incidencia en nada concerniente al Evangelio, significa que eso no tiene nada que ver con el reino, aunque mediáticamente y a los poderes humanos sea impactante, seductor, y si no tenemos claras las bases que deben mover nuestro ministerio, pueden llevarnos a un sentido de frustración, pueden llevarnos a un sentido de desvalorización. Si los que servimos y somos llamados por el Señor no tenemos claras las bases de nuestro liderazgo y qué es el gozo y la alegría nuestra en el servicio, entonces o podemos terminar seducidos por ese modelo de liderazgo en la iglesia, o podemos terminar frustrados porque tanto esfuerzo y que nadie lo reconozca y que nadie lo presente, y podemos terminar frustrados o desanimados. Pero si sabemos cómo funciona el Evangelio, qué es el reino, entonces no habrá por qué desanimarnos, sino que al contrario, seguiremos trabajando duro, esforzándonos al máximo,
y dando todo, incluso la vida. Hay dos cosas, diríamos, hay dos, una división que Pablo va a diríamos que tenemos, y cierro con estas tres ideas, tenemos tres cosas. Tenemos tres cosas para terminar. Quiero cerrar diciendo tres cosas que de este liderazgo tenemos que entender. Uno, este liderazgo no es fácil. El liderazgo que propone el Nuevo Testamento es un liderazgo, este tipo de liderazgo, imitación, es un liderazgo, y usa la palabra en el sentido penoso. Penoso. Y lo vamos a sentir en el sentido exacto de la palabra. Este liderazgo es arduo, es trabajoso. No es fácil esto. El trabajo de vuestra fe, la obra de vuestro amor. Y en griego se usa la palabra que traduce por penoso, en el sentido de fatigoso. Cuando se habla de penoso, esto que es penoso, que da pena, es porque el trabajo de campo a veces implica rozarse con las cosas más complicadas, enlodarse, mojarse. Y cuando viene el trabajador del campo, no viene con una fachada de ejecutivo, viene a trabajar y viene sudoroso, cansado, hambriento, con una fachada que da pena. Y le dice, cambiate, no te da pena. Sí, pero es que es la fachada del trabajo. Es la fachada de lo oneroso que es servir. Los manuales de liderazgo nos van quitando como esta carga penosa. Y se nos va quitando poco a poco aquello de sacar al líder del campo y de ponerlo en un lugar aisladito. El liderazgo el liderazgo auténtico que mueve la comunidad es de campo y nada más. El liderazgo capaz de mover comunidades es el que se mete en el campo de la acción. No tenemos otro. Y esto va a implicar cansancio, desgaste. Esto va a implicar ser común. Pero es el único liderazgo capaz de transformar comunidades. En el capítulo 2, Pablo va a hablar de esa entrega de día y de noche. Va a describir en el capítulo 2 la labor muy ejemplificada en un perfil con muchas características concretas, como madre, como nodriza, que se desveló con ellos, estuvo con ellos, que les acompañó. Esta imitación de la comunidad es porque le tuvo el líder que les acompañó. Y a veces, ¿sabe? Uno siente que tanto esfuerzo y a veces no hay como mucha valoración. De repente aparece un fulano ahí que solo pasa en televisión y la gente ¡ah! Y
usted que está día a día matándoselo, ni lo saluda. Pero esto así es, hermanos. No tenemos por qué renunciar al camino de Jesús. Aunque parezca en el momento que no recibimos los reconocimientos al trabajo. No por algo el Evangelio nos dirá una y otra vez que nuestra recompensa no está aquí. Que nuestra recompensa está cuando nos encontremos con el pastor de pastores. Hermanos, el único liderazgo capaz de movilizar a una comunidad y convertirla en modelo y agente de reino es el líder que se va a esforzar con la comunidad, que se va a meter, que su pastoral nace desde la práctica de la comunidad, que su mensaje nace desde las preocupaciones de su comunidad, que todo lo que hace nace desde las condiciones de vida de su comunidad. ¿Qué tanto conocemos cada colonia, cada pueblo, cada sector de la gente que nos acompaña? ¿Cuándo hemos estado con ellos? ¿Dónde hemos ido? ¿Cuándo hemos comido? ¿Cuándo les hemos visitado? ¿Dónde hemos compartido sus tristezas? ¿En qué hemos trabajado con ellos? Todo lo que implica, y claro, y entre más grande se va haciendo una obra, pues más desgaste de energía va requiriendo de uno. Y la tentación de no, a medida crece, de no aislarse de la gente y de sus lugares, porque a medida se va dando esa tentación. Pero cómo, a pesar que crezca, uno debe seguir palpitando a la par de sus preocupaciones. Y lo segundo, amados hermanos, de este liderazgo efectivo es que las herramientas fundamentales en el liderazgo son las que Pablo plantea aquí. No hay más. Dice, versículo 5, nuestro evangelio, ¿cómo llegó, hermanos? Versículo 5. ¿Qué dice? ¿Cómo llegó nuestro evangelio? Con poder. Primero. Con poder. Primero, no solo en palabra, sino también con poder y plenitud de quién? El Espíritu Santo. Hermanos, nosotros tenemos las dos cosas necesarias para ejercer un liderazgo capaz de mover comunidad: la palabra y el espíritu. Ningún curso de liderazgo, ningún seminario de liderazgo puede ser de reino si sustituye estas cosas. Ningún manual de crecimiento, de evangelización o de lo que sea es de reino si sustituye esto. Vamos a compartir las claves o los insumos o las herramientas para que la iglesia impacte y traemos. Si en eso no viene envuelto el evangelio y el espíritu, por gusto, porque lo que mueve a una comunidad es el glorioso milagro del impacto del evangelio y de la persona del espíritu que llega con plenitud. Una terapia puede sacar a la gente de un estado anímico de desbalance. Un contenido teórico sobre liderazgo puede dar unas ideas bonitas, pero movilizar a la gente y que la gente esté dispuesta a hacer misión a tal grado que pueda arriesgar la vida, eso no viene de terapias ni de seminarios. Eso viene de un convencimiento profundo del evangelio que ha sido sembrado en nosotros y de la fuerza del espíritu capaz de empujarnos a tal grado de dar la vida. ¿Qué hace que una comunidad en contextos tan difíciles de violencia
en colonias donde se respira la violencia, Aguilares, Apopa, Panchimalco, anden hombres y mujeres a las 10, 11 de la noche haciendo obra con la gente. Hermanos, son una cosa, el poder del Espíritu Santo. No tenemos más. Sí, no hay más. ¿Qué hemos tenido para que en una reunión 15 de la 18, 15 de la MS, 4 de la máquina, nos reunamos a un retiro sin ninguna medida más de seguridad y que ahí no pase absolutamente nada? Solo el Espíritu. No tenemos más. No tenemos más. Es que la iglesia ha olvidado este binomio. La iglesia ha preferido técnicas, ha preferido métodos. Miren, los pastores llegan, hermano, queremos un método, el método. No, hermano, aquí no hay métodos. Aquí no tenemos ningún método. ¿Pero y qué hacen? No, hermano, no hay método. Solo nos dejamos que nos lleve la palabra y que nos empodere el Espíritu. Nada más. De ahí no hay métodos. Pero estas cosas se reciben y se transfieren. Pero no una experiencia del Espíritu que simplemente nos dé paz. Es una parte nada más. No, que nos empodere para participar en la misión. ¿Y qué tenemos? Esto es lo que repito una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Qué tenemos? Palabra y Espíritu, palabra y Espíritu. Y finalmente, pues, lo que ya hemos venido diciendo, la invitación de vida. Aquí no hay otra cosa. No es aquello que se oye decir con frecuencia hoy día, no nos miren a nosotros, miren a Cristo. Esa no es nada más que el recurso al cual hemos recurrido ante el abandono del núcleo fundamental de la acción del liderazgo, que es que nos imiten. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Son comunidades modelos, nacen en el ejemplo de líderes. Y eso, hermano, parte de lo que quería compartirles. Que el Señor les bendiga y el Señor nos permita ser líderes, quizás ahí en el reverso de la historia, como dice Gutiérrez, pero allí en ese reverso de la historia hacer reino. Quizá hoy por hoy los medios no nos vayan a prestar mucha atención, pero lo que importa es lo que vaya a decir Él aquel día cuando nos encontremos delante de Él como siervos de Dios llamados. Gracias. Bueno, y quisiera también tener un espacio para el diálogo, la reflexión sobre lo que había expuesto.